Hola queridos amigos de Capricornio, bienvenidísimos a la Lía Astral Tarot para mejorar tu vida. Hoy nuestro mensaje de apertura viene canalizado por el Arcángel Miguel y te dice: estás recibiendo inspiración por el cambio. Te estoy mostrando grandes ideas e inspiración para que des el paso y hagas el cambio que será positivo para todos. Déjate guiar en el proceso y espera atento a mis señales. Ten por seguro que estás siendo acompañado en esta transición. Mira que es un mensaje bien bonito. Te estás diciendo que en los cambios que se están dando en tu vida, tú no estás solo, no estás sola. Por eso quiero que ya mismo escribas y decretes en los comentarios lo siguiente. Pero primero te invitamos a suscribirte para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Tu decreto del día de hoy es el siguiente: me muevo hacia el cambio positivo para todos. Sí, me muevo hacia el cambio positivo para todos. Porque cuando tú haces día a día estos decretos, mueves cosas allá en el plano astral que se ven reflejados en este plano más material, más físico, ¿ok? Y cosas maravillosas comienzan a sucederte en tu vida. Bueno, la lectura es general, toma lo que te resuena, el resto suéltalo al universo. Si quieres una lectura privada conmigo, en mi primer comentario o en mi descripción están mis contactos. Vamos a ver energía, luego qué es lo que debes trabajar en economía y luego qué mensaje te quieren decir tus guías respecto a amor. Bueno, en energía te dicen: saldrás de una época estéril. Mira que siento como si muchos de ustedes hubieran estado como en épocas de estancamiento, en épocas desérticas, donde a pesar de que hacían o como todo el esfuerzo de salir avante, de salir adelante, es como que las cosas no se le daban, ¿sí? Pero esta es una etapa de las vacas flacas que dentro de muy poco va a terminar, ¿sí? Como que no te estanques allí, porque no va a ser así. Respecto a energía también te dicen: lleva paz y sabiduría. Siento que en los próximos días podrías estar como en una especie de conflicto con alguien que no va a estar muy de acuerdo con una situación. Te dice: no es tiempo de guerra, es tiempo de sanar y es tiempo de paz y energía y como tranquilidad con todas las personas, ¿ok? Bueno, esto respecto a tu tema energético. Vamos a ver ahora iniciales importantes tanto para la economía como para el amor en estos días. Tenemos la B grande, la O, la MW, boom, la D y por acá tenemos la R. Recuerda que puede ser inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes: Libra, Aries, Virgo, Escorpio, Sagitario. Y bueno, veamos qué es lo que debes saber en economía en estos días, ¿ok? ¿Qué debes trabajar? Bueno, esto es lo que deben trabajar, lo que se podría estar viniendo en estos próximos días. ¿Qué es lo que ustedes deben trabajar en cuanto a economía? Mira que la Sota de Oros nos habla acerca de que ustedes son personas que justo ahora tienen nuevos proyectos, muchas ideas, o sea, tienen mucha energía femenina. Es como que les llegan muchas ideas, muchas ideas, muchas ideas, pero se quedan en eso, ¿sí? Entonces la carta del carro te dice que para los próximos días debes de tomar acciones que te permitan como materializar estas ideas, que no solamente se queden allí como en la mente, en el papel, en proyectos, no. O sea, yo realmente siento que necesitas pasar a la acción. La carta de la emperatriz me dice que en los próximos días tú vas a sentir como la necesidad de hacer esto, de empoderarte,
de ponerte al frente, de sacar esa capacidad de liderazgo que tu signo siempre tiene como característica en todas las áreas, ¿sí? Entonces yo te veo mucho con esta energía, te siento realmente que los próximos días vas a estar así. Esta carta del caballo de copas me habla acerca de que tú eres tú quien va a tomar la iniciativa de proponerle a alguien o algún equipo de trabajo o algún socio o ya como sacudirte y que pongan como ya a marchar o a funcionar todo esta como un proyecto que tienes en mente. Entonces mira lo que te está mandando a decir, lo que debes trabajar. Esta carta del carro también me habla acerca de viajes, sí, que podrían estar como teniendo que ver con esto que tú quieres emprender, empezar, moverte, quizá un nuevo trabajo en algún lugar diferente, pero es bien importante que tú lo hagas, sí. Entonces eso es lo que debes trabajar en cuanto a economía. Quiero que trabajemos chakra raíz, que es chakra número 1, todo lo que tenga que ver con elemento tierra y color rojo, porque esto nos habla acerca de la relación que tenemos con las cosas materiales, con el trabajo. Y chakra número 3 que nos habla acerca de la voluntad, de lo de alcanzar las cosas. Pues vamos a trabajar estos dos chakras, averigua cómo se hace. Números de la suerte para ti estos días: el 36, el número 42 y el número 57, ¿ok? Bueno, pasamos ahora a la parte sentimental y te invito a que ya mismo te suscribas y actives la campanita. Bueno, si tienes a alguien especial, si quieres lectura de solteros y conexiones por separado, puedes ir al especial amor. De aquí toma lo que te resuene y siempre suscríbete, danos un like. Vaya. Aquí hay un triángulo amoroso, pero siento que es más bien como esta tercera persona, sí, representada por este 3 de espadas, que también para mí es como mucho la energía del 5 de pentáculos, ¿no? De los amantes. Hay alguien que está allí súper interesado en tu persona especial. Siento que si bien en algunos casos es alguien del pasado, es alguien con una energía que en la actualidad, que en el presente, es muy fuerte y muy intensa hacia la persona con la que tú te encuentras saliendo o manteniendo algún tipo de vínculo o relación. Siento que es alguien que realmente sí podría generar algún tipo de confusión en los sentimientos que tiene por ti y que hay que prestarle atención, o sea, tampoco es como que te la vayas a tomar muy a la ligera. Es una carta de ausencia y te está diciendo mucho cuidado porque no te conviene como asumir esta actitud distante. Tampoco te conviene como tomar actitudes de contienda, de pelea, de, no sé, como de drama. Sí, hacerse la víctima, como dicen en el meme. O sea, en ese sentido no te conviene eso. No te preocupes, realmente siento que no es alguien que quisiera a tu persona especial como para algo en serio, algo a largo plazo. Siento que es como alguien que le quiere por diversión, por tenerle y ya. Pero mira que al final, o al lado más bien, la carta de los enamorados prima y te está diciendo que si hay que escoger entre otra persona y tú, esa persona te escogerá a ti, ¿sí? Porque los enamorados es una carta de decisión, de compromiso, de amor y de transparencia. Entonces siento que realmente esta persona pues va a rechazar acá, a este de acá, pero es que le siento con la energía allí súper encima. Así que ten mucho cuidado como en el sentido no de pensar que te lo pueden quitar o te pueden quitar a tu pareja, no. Es más bien como de no vayas a desestabilizarte tú y no vayas a ser quien rompa la relación tú. Entonces, ojo con ponerse en esta actitud de como de contienda, ¿sí? De complicar las cosas, de estar tú indeciso, ¿por qué no? Esto es algo que van a poder superar. Mira que justo al lado te sale la carta de las de oros y esto aplica tanto para relaciones que se encuentren cerca
como para relaciones que se encuentran a distancia. De hecho, tu persona especial en los próximos días te podría estar haciendo una especie de invitación bien bonita y bien importante. Bueno, veamos qué te quiere decir el oráculo y te invito a que te suscribas y actives la campanita ya mismo y nos des un like. La carta del aloha sanador. ¿Sí? ¿Necesitas algún tipo de terapia, reiki, medicina sagrada, yoga, no sé, lo que tú quieras hacer? Y el oráculo de luces y sombras te dice déjalos ir. O sea, esos sentimientos de miedo, de inseguridad, de temor. Recuerda que te salió la carta de los enamorados. Quédate en la meditación que hacemos para atraer paz, amor, abundancia a tu vida y luego ve a tu ascendente. Si no le conoces, ve a Leo. Te quiero muchísimo y bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.